Segunda Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Diga conmigo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Te lo cree, iglesia? Amén. Yo le leo lo que tengo aquí escrito. Dice: a través de la historia se han escrito libros que en su época fueron muy buenos, pero en el transcurso de los años han sido modificados y muchos han tenido que ser desechados. Pero hay un libro que destaca por encima de todos, con características singulares y únicas en el mundo. Asimismo, mantiene su vigencia en cada época de la historia, porque convence, impacta, consuela y transforman a quienes acuden y se confrontan con ella. ¿Me entendió más o menos el pensamiento? Hay muchos libros que se han escrito en la historia, muchos, infinidades, pero hay un libro que destaca por encima de todos los libros escritos, y no es ningún bestseller del momento. Ese libro es la palabra de Dios. Es un libro singular con características singulares. Les paso algunos datos. La Biblia exhibe una asombrosa unidad y coherencia interna, teniendo en cuenta que ha sido producido a lo largo de 16 siglos. La Biblia no se escribió ni en un mes, ni en un año, sino que el tiempo que duró la formación de la palabra de Dios, este precioso libro que tenemos en nuestras manos, tardó nada más ni nada menos que 16 siglos. ¿Sí? 16 siglos, escritos por más de 40 autores de diferentes condiciones socioculturales, tales como pescadores, reyes, estadistas, rabinos, campesinos y otros, y ha sido escrito en diversos géneros literarios, como poesía, profecía, histórico narrativo, epístolas y otros. Cada escritor tiene su propio trasfondo cultural, experiencia y estilo propio, y aún así los escritos bíblicos se combinan en una forma coherente que la mantiene unida en su totalidad. Es decir, la Biblia, además del tiempo que tardó en escribirse, unos 16 siglos, intervinieron algo así como 40 o 42 escritores. Y estos escritores tienen diferente trasfondo cultural y social.
Unos eran pescadores, otros eran estadistas, otros reyes, como el caso del rey David, del rey Salomón, otros profetas, pero sin embargo, a pesar de los años o de los siglos transcurridos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia guarda una coherencia sin igual. Y además de esa coherencia, una coordinación perfecta y un mensaje central. Ese mensaje central, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central es Jesucristo. Amén. Amén. Desde el Génesis ya nos está hablando de Jesucristo. Y termina el Apocalipsis hablando de Jesucristo. Alabado sea Dios. En el Antiguo Testamento, amén, sea la misma palabra, amén, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos habla del Jesucristo que va a venir. En el Nuevo Testamento nos habla del Jesucristo presente y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por decirlo así de alguna manera, y en el Apocalipsis, aunque en toda la Biblia nos habla igual, y en el Apocalipsis nos habla de una manera especial del Jesucristo que va a venir. Porque así como se profetizó en las Escrituras del Antiguo Testamento de que Jesucristo iba a venir a morir por nosotros, y vino y murió por nosotros, está profetizado que vendrá por segunda vez y vendrá a llevar a su iglesia. Eso se llama el arrebato. Seremos levantados por poder. Aleluya. Es una verdad tajante. Es una verdad tajante. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Nosotros estamos en España o en Cataluña, como lo quieran, no me interesan los temas políticos. Pero mis hermanos, nosotros aquí nos llamamos un país cristiano. Amén. ¿O no? Amén. ¿O son musulmanes? Amén. No, somos cristianos. Amén. Somos un país cristiano. España es un país cristiano. Amén. Cataluña es un país cristiano. Aleluya. Apláudale al Rey de Gloria. País, nación, provincia, lo que sea. Tienen unos ídolos políticos, pero no es ese mi tema. Pero quiero decirle que nosotros nos denominamos cristianos. Y el fundamento del cristianismo es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que iba a venir. Segundo, que ya vino y ascendió a los cielos. Y tercero, el fundamento de nuestra fe es que Jesucristo va a venir por segunda vez. Aleluya, bendito sea Dios. Aleluya. Apláudale a Jesucristo, porque vendrá. Diga que está a tu lado, Jesucristo vendrá. Ahora pregúntale, ¿estás preparado? Entonces, quiero decirle que nosotros no vamos a ser arrebatados, no vamos a irnos con el Señor porque hayamos nacido en un país cristiano. Nosotros vamos a ser arrebatados, nos vamos a ir con el Señor por recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. No es que yo nací en una casa cristiana. Yo
Fui católico toda mi vida. No se trata de ser católico, ni evangélico, ni adventista, ni pentecostal, ni bautista. Se trata de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén, iglesia. Este es el mensaje central de la Biblia. Por lo tanto, deberíamos leer la Biblia. A mí me gustaría hacer una encuesta, lo que pasa es que no tengo plata. Pero me gustaría hacer una encuesta en España. ¿Cuántos leen la Biblia? Y sin embargo, decimos que somos cristianos. Pero el fundamento de nuestra fe está precisamente en la palabra de Dios. Amén. Y la iglesia dice: amén. Continúo leyendo. De este modo se evidencia que la Biblia es obra magistral y única en su género. Por tanto, se puede decir que es el resultado de la revelación e inspiración divina. Amén. Amén. Se puede decir que la Biblia no la escribió una religión. Los hombres que escribieron la palabra de Dios, unos escribieron muchos capítulos y otros unos muy pocos, como Judas, por ejemplo, no el Iscariote, sino Judas, el discípulo, que es muy cortita, o Juan, o tercera de Juan, que es muy cortita. Mis hermanos, la Biblia se puede decir que con toda la gente que participó, los años que duró la formación del canon y la coherencia del mensaje central, podemos decir que tenemos en nuestras manos nada más ni nada menos que la revelación de Dios para la humanidad. Amén. 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 No tiene el periódico de Cataluña, no tenemos el Marca ni el Deportivo, no tenemos un libro literario de Vargas Llosa. Tenemos nada más ni nada menos que la revelación de Dios para la humanidad. Amén. En este precioso libro. Amén. Amén. Este no es un libro normal, no es un libro común. Las hojas son normales y comunes. Las letras son normales y comunes, pero el mensaje no es normal. El mensaje es la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo para nuestras vidas. Y la iglesia dice: amén, acaba de leer al Rey de Gloria. Aleluya. Les sigo comentando. La Biblia, mire, la Biblia tuvo varias traducciones hasta que llegó a formarse. Y la primera que se formó en conceptos generales fue la Septuaginta, allá por el año 390 después de Cristo. Y se escribió o se formó y se tradujo al latín. Y a partir de ahí, la Iglesia Católica la tradujo solamente al latín. Y no se leía la Biblia en otro idioma si no era en el latín. Y aquí los españoles deben saber mucho de eso, porque aquí se hacen, hay pueblos todavía y hay lugares
donde las misas se hacen en latín. Y hay escrituras en la iglesia que todavía están hechas en latín. Pero antes de la Reforma se levantó un hombre llamado Wycliffe, un universitario en la universidad, vaya la redundancia, de Oxford. Y yo quisiera leerles algunos párrafos de su historia. Wycliffe es llamado el traductor de la Biblia. Le quisiera leer una de sus declaraciones. Dice así: profeso y afirmo ser, por la gracia de Dios, un cristiano sano, es decir, verdadero y ortodoxo. Y mientras haya aliento en mi cuerpo, hablaré y defenderé su ley. Estoy dispuesto a defender mis convicciones aún hasta la muerte. Es importante, le leo otras partes, es importante recordar, estamos en el año 1353, es importante recordar que en esa época no había Biblias en inglés. Todas las Biblias estaban escritas en latín y solo los hombres, escuche, solo los hombres cultos y hábiles de la Iglesia Católica la podrían leer. Las personas comunes se quedaban con las ideas generales, místicas y paganas de los sacerdotes pueblerinos, muchos de los cuales tampoco habían leído jamás la Biblia. Escuche, la riqueza y las posesiones era lo único que llenaba la mente de los sacerdotes, y como consecuencia de su doctrina también estaba basada en la cantidad de dinero que tenía una persona. Cada servicio de la iglesia era intercambiable por dinero, desde el bautismo de los bebés hasta el perdón de los pecados. Todo se basaba en la pasta. Todo, ¿Qué dice? Hoy también. Que aún se hace. Sí. Las indulgencias fueron creadas por la iglesia. Se trataba de una forma en que una persona podía pagar por la remisión de sus pecados. Un ladrón común o un asesino creía que podría hacer lo que quisiera y luego redimirse pagando para entrar al cielo. Si los padres no eran demasiado pobres, si los padres eran demasiado pobres como para bautizar a su bebé antes que muriera, se le decía a la familia que su hijo no podría entrar al cielo y probablemente estuviera condenado a vivir en la tierra como un animal, quizás un insecto. Por lo extraño que parezca, enseñanzas como de estas abundaban
en la época de Wycliffe. Pero Dios estaba preparando a un hombre que se atrevió a plantarse al statu quo para producir un cambio divino. Para el año 1369, Wycliffe había obtenido su primer título universitario, en teología, y en 1371 era reconocido como el mayor teólogo y filósofo de su época en Oxford, una universidad sin parangón en toda Europa. Para ese entonces, Oxford había sobrepasado la famosa Universidad de París y era la institución educativa más importante de todo el mundo conocido. En 1372, Wycliffe recibió su anhelado doctorado, celebrando 18 años de intenso estudio e investigación. Amén. Amén. Wycliffe, un hombre universitario, un hombre preparado, fue el primer hombre en la historia del oscurantismo, porque se le llamó en la época del oscuranterismo, en traducir la Biblia del latín. Esto es historia de la humanidad, del latín al inglés. Años después se levantaría un tal Lutero y tradujo la Biblia del latín al alemán, y luego se levantaría otros hombres que tradujeron la Biblia no solamente al alemán, sino al italiano, al castellano, como la familia Pérez y otros tantos. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano, este libro que tenemos hoy en nuestras manos ha costado mucho trabajo que llegue a nuestras vidas. Mucho dolor y mucha sangre. Pero gracias a Dios, hoy nosotros podemos disfrutar de ellas en diferentes formatos. Hasta la podemos tener en el móvil. Lo que daría Wycliffe por ver esto, lo que daría Lutero, lo que daría el propio Calvino por poder en cualquier momento sentarse en cualquier lugar donde está trabajando o caminando, chequear su móvil, y no para whatsappear, sino para leer la palabra de Dios. Amén, iglesia. Amén. Qué precioso, qué precioso. Ahora, este libro tan precioso, creo que nosotros como cristianos, y lo digo entre comillas, le hemos perdido el valor. Déjame atreverme a hacer un juicio tan extremo. Pero estamos frente a un libro espiritual. Y no es un libro común, es la palabra de Dios. Yo dije, a mí me gustaría hacer una encuesta. En España, ¿cuántos leen la Biblia? Ahora me gustaría hacer una encuesta en la iglesia. ¿Cuántos leen la Biblia? Y la iglesia dice, ¿la está leyendo mi hermano?
¿Usted lee la palabra de Dios? Se sienta en una butaca bien tranquilo, apaga la tele y abre la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Hoy he presentado a mis nietos. Y yo le digo una cosa. Yo tengo un desafío. Lo tuve desde el día que me convertí y lo sigo teniendo ahora. Un día estábamos hablando con Pau, y ustedes saben que yo soy del Madrid. Soy del Madrid, pero tengo sangre blanca. Y estábamos hablando que qué íbamos a hacer con los niños. Uno del Madrid y el otro del Barça. Pero ¿saben una cosa? Que sean del Barça. No me importa. No me importa ni que sean español ni que sean catalanes. No me importa. Me es exactamente igual. Lo que sí le digo una cosa, y es mi anhelo y es mi esfuerzo, y pondré toda la carne en el asador para que por encima del Barça, del Madrid, catalán o español, lo que yo quiero que mis nietos sean de Cristo. Sean cristianos. Aleluya. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Que sean de Cristo. Y no es suficiente con tener un anhelo. Ay, cómo me gustaría que mi hijo o que mi nieto sea cristiano. Yo sé que si usted se pone a pensar, diría, ay, pero cuánto me gustaría que mi hijo sea cristiano. Pero mi hermano, con los anhelos no basta. Diga conmigo, no basta. No basta. Hay que poner mano a la obra. A ver, diga conmigo, hay que poner mano a la obra. Yo quiero que mis nietos sean cristianos. Aleluya, hay que poner mano a la obra. ¿Tú quieres que tus nietos sean cristianos? Empieza para que tus hijos sean cristianos. Empieza tú a ser cristiano. Apláudale al Rey de Gloria. Aleluya. Tengo 2 escrituras para leerles y nos vamos acercando al final. Deuteronomio 6. Desde el verso 7 al 9. No es este. A ver si me veo. ¿Sí? ¿Qué dice 6:7? ¿Cómo? Ah, que estoy en el 7, perdón. Ah, sí, aquí está. Desde el 6, vamos a hablar del 6. Esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diga conmigo, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en casa.
andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. A ver, dígalo conmigo. Las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El verso 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios hizo señales y milagros y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Dios para que nos vaya bien. Diga conmigo, para que nos vaya bien. Diga conmigo, todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos los ha mandado. Y la iglesia dice: amén. Mis hermanos, Dios nos ha mandado que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Amén. Pero no nos quedemos allí, porque también dice que la enseñemos a los hijos de nuestros hijos. Amén. Y a los hijos de nuestros hijos. Amén. Y la iglesia dice: amén. Es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad del padre y de la madre de la casa. Yo crié mis hijos y ahora me lavo las manos. No, compañero. Tienen nietos. Y cuando vengan los nietos, hay que enseñarles la palabra de Dios. Amén. Se acabó. Ya se criaron los nietos. Vienen los bisnietos. También hay que enseñarles la palabra de Dios. Amén. Gracias por su entusiasmo. Hay que enseñarles la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración tajante: todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Amén. Usted le puede dar una carrera universitaria, puede darle un doctorado, puede dejarle una empresa, casa, piso, coches, todas las riquezas que usted quiera, pero eso va a pasar de moda. Puede desaparecer o a lo mejor los aumente, depende de la cabeza que tenga. Pero hay mucha posibilidad que pierda los bienes. Pero mis hermanos,
como cristianos que nos decimos ser, tenemos que darle a nuestros hijos más que un coche, más que una bonita carrera, más que varios pisos o casa. Tenemos que dejarle la palabra de Dios. Porque todo pasará. Diga conmigo, todo pasará. Pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya, la palabra de Dios no pasará. No pasará, no pasará. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a mostrar el ejemplo en 2 Timoteo. Hay el ejemplo de una abuela famosa. 2 Timoteo. Capítulo 1, verso 1 al 5. Está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti y de mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Diga conmigo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. A ver, diga conmigo, primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y la iglesia dice, eso es una abuela. Eso es una abuela. Eso es una abuela de verdad. Amén. No se quedó con que bueno, yo me salvé y ya está. No. Voy a educar a mi hija en la fe cristiana. Y la educó a Eunice. ¿Y sabe qué? Luego educó a Timoteo. Hay una generación que viene detrás nuestro. ¿Qué testigo le vamos a dejar? A mí me gustaría dejarle la antorcha del Evangelio bien encendida para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén, iglesia. La antorcha del Evangelio bien encendida. Yo sé que estoy hablando con gente madura, con gente que no necesita que le haga el cuento. Los hijos, usted lo cría y cuando llega la adolescencia y un poquito más grande, vienen los vientos. Y se quieren ir a la discoteca y se van. Y se quieren ir a los bailes y se van. Y quieren formar empresas y levantar grandes imperios y lo intentan. Pero todo eso, diga conmigo, todo eso pasará. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Aleluya, no va a pasar. Aleluya, cada día Jesucristo.
Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero ser famosa, yo quiero ser famoso. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener grandes empresas. Yo quiero tener el novio del príncipe azul. Y se van los jóvenes, y unos a la disco y otros al baile, y otros al fútbol, y otros yo que sé dónde a trabajar. Y todo eso pasa. Y yo los miro ya peinando cana y le digo, la palabra de Dios los va a volver a traer a la casa. Porque todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya. No pasará. No pasará. Hay algo, hay un mástil adentro. Que el mundo le dice que las drogas es lo mejor. Que la libertad sexual y la libertad política es lo mejor. Pero hay algo aquí adentro. Si los padres se han esforzado en sembrarle la palabra que golpea una y otra vez, y sé lo que les estoy diciendo. Yo me convertí a Cristo y me pegué un batacazo grande, me fui al mundo. Pero la palabra de Dios no me dejó. Aleluya, aleluya. Y me trajo al Espíritu. Amén, iglesia. Yo estoy aquí predicando el Evangelio. ¿Sabe qué? Todo pasará. Diga conmigo, todo pasará. Todo pasará. Las modas pasarán. A ver, díganlo. Las modas pasarán. La casa pasará. La empresa pasará. El novio pasará. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, permanece para siempre. Permanece para siempre. Concluyo diciendo esto. Hermanos, nosotros tenemos una escuela dominical que está funcionando con 70 personas allí adentro, entre niños y maestros. 70, ahí ven. Ahora mismo. Se le acabó la batería. 70 personas están allí en el fondo. Ya está bien. Están trabajando allí en el fondo. ¿Saben qué les digo? ¿Por qué? Porque queremos dejar un testigo. Queremos dejar una generación detrás de nosotros que se levante temiendo a Dios. Amén. Y estos chicos que están allí adentro, mañana van a ser los jóvenes de hoy. Amén. Hoy tenemos muchos jóvenes, gracias a Dios. Amén. Anoche han organizado una reunión de jóvenes y esto estaba lleno de jóvenes. Amén. Hay jóvenes que temen a Dios. Anoche se llenó este lugar de jóvenes que temen a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Les quiero decir que no soy el único. Hay muchos pastores que están trabajando duro para que los jóvenes reciban una educación cristiana. Hay muchas iglesias que están trabajando, teniendo escuela dominical, para que nuestros niños sean educados en el temor de Dios. Conozcan la Biblia. Ahora tú como padre, como madre,
¿Lo estás haciendo? Amén. Es tu obligación. Yo no lo hago porque me gusta, lo hago porque es mi obligación. Amén, iglesia. Amén. Y yo voy a pasar. No piense que soy eterno biológicamente. Yo me voy a morir. A lo mejor mañana amanezco. Pero detrás viene una generación que teme a Dios. Y detrás de esa generación vendrá otra que teme a Dios. Y detrás de esa vendrá otra que teme a Dios. Amén, iglesia. Solamente le quiero decir una cosa, padres y madres aquí presentes, eduquen a sus hijos en el temor de Dios. Nosotros, miren, yo les cuento, esto es íntimo de la iglesia. Yo les planteé a un grupo de discípulos que tengo los miércoles, les planteé el miércoles pasado, no les doy más clase. Un día vengo, otro día no. Ahora se me hizo tarde, que tenía cosas más importantes. ¿Hay algo más importante que conocer la palabra de Dios? ¿Hay algo más importante? Yo. No. Pero el miércoles porque es miércoles, el viernes porque es viernes, el domingo porque es domingo, porque toca playa, porque toca piscina y no sé qué más. El tema es que el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Dice el tango dice así. Pero mi hermano, cada padre y cada madre debería ser un maestro en la casa. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos al menos la palabra de Dios. Y la iglesia dice, esta semana, volviéndonos en la historia de Wycliffe, de Lutero, de Calvino y de tantos hombres más de Dios, hombres y mujeres de Dios, como Rita Herrmann y tantos más. Angela Merkel, la canciller alemana, dijo esto: ante el aluvión musulmán que está viniendo a Europa, tenemos que despertar y enseñar a nuestros políticos, escuche, a nuestros políticos, a nuestros gobernantes y a nuestros pueblos que vuelvan primero a la iglesia y segundo, que lean la Biblia. Amén. Toda una autoridad. Y yo levanté mis manos al cielo cuando escuché esa declaración y dije: gloria a Dios, por fin está despertando Europa. Hay que volverse a la palabra de Dios. Hay que volverse a la palabra de Dios. Hay que volverse a la iglesia. Apláudale a la palabra de Dios. Todo pasará, pero la palabra no pasará. ¡Aleluya! Miren cómo estarán las cosas en un país cristiano como España. ¿Saben que los domingos los colegios se abren para que los chinos le enseñen su religión a los hijos? Amén, ¿no? Se abren los colegios públicos para que le enseñen a adorar a los dragones y no sé qué más. Se están abriendo lugares públicos los domingos para que los musulmanes enseñen el Corán a sus hijos. Y sin embargo, están poniendo todas las pegas posibles a la hora de abrir una iglesia.
no nos dejan predicar el Evangelio. ¿Sabe quién es? Esto es obra del diablo, mi hermano. Pero a nosotros no nos va a ganar el diablo. Sigamos predicando el Evangelio. Aleluya, sigamos predicando el Evangelio. Aleluya, aplauda a Jesucristo. Predique el Evangelio a su hijo. Enséñele la palabra de Dios a sus nietos, a su bisnieto y a su tataranieto. Porque créame que cada día vemos que la venida del Señor está cerca. Amén. ¿Me equivoco o no? Oh, ahora estaban con la luna en sangre y decían que se está cumpliendo la palabra. ¿Y los terremotos qué? ¿Y los tsunamis qué? ¿Y los que se levantan padre contra hijo qué? ¿Y la persecución al evangelio qué? ¿Sabe qué? Una noche o una mañana nos levantaremos y nuestro hermano no estará al lado porque ha sido arrebatado con poder. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me gusta la escuela dominical. Me gusta. Creo que estamos haciendo una gran labor. Enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos, ya cuando venga el Alex y Arnau, cuando tengan edad de escuela dominical, a la escuela dominical. Pero espero, su madre lo dijo hoy en la oración, espero que Dios me dé sabiduría para criar a mis hijos en el temor de Dios. Amén, Pamela, estoy contigo en la oración. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, chicos. Acérquese a la palabra de Dios. Acérquese a la palabra de Dios. Yo doy gracias por haberme traído aquí a Europa a predicar el Evangelio de Jesucristo. Usted no ha venido aquí, amén. Usted no ha venido aquí a pasar el tiempo. Dios lo trajo. A través de las circunstancias, Dios lo trajo. Pero no para que sea uno más del mundo. Nos enrollemos en ganar pasta y pongamos nuestra mirada en el dinero. Y lo necesitamos, ¿eh? Y gloria a Dios que se levanten empresarios en la iglesia. Gloria a Dios. Pero nunca perdamos la visión de que todo va a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos que sembrar la palabra de Dios. Y la iglesia dice, padres, traigan a sus hijos a la escuela dominical. Traigan a sus nietos a la escuela dominical. Prediquemos el Evangelio de Dios. Nos ponemos en pie en esta mañana. Aleluya. Yo no sé qué nivel de cristiano eres tú. A lo mejor eres un cristiano porque naciste en España. O eres un cristiano porque has recibido a Cristo en tu corazón. O eres un cristiano porque nací en cuna evangélica y ya está. Pero el desafío que te hago esta mañana por la palabra de Dios es que mires a Europa cómo está por no conocer a Dios, por haberle dado la espalda a la palabra de Dios. Pero hay un camino nuevo
al cual Dios nos está llamando. ¿Es usted uno de los que va a caminar? Y la iglesia dice: amén. Cante conmigo: un camino nuevo.